Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos los entresijos de las series que nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que todos estén súper bien, listos para sumergirse en un nuevo mar de emociones, intrigas y, por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos honestos, es un pilar fundamental en las series turcas: la familia. Pero no vamos a hablar de familias perfectas, de esas que parecen sacadas de un anuncio de detergente. No. Hoy vamos a hablar de las familias que explotan, de los secretos enterrados, de los rencores generacionales y de los líos amorosos que las destrozan. Prepárense para un viaje lleno de tensiones, revelaciones impactantes y momentos que los dejarán con la boca abierta. En este vídeo vamos a analizar dramas familiares protagonizados por algunos de los nombres más importantes de la televisión turca, como Hande Erçel, Kerem Bürsin y Kaya Akkaya, entre otros. Vamos a ver cómo sus personajes se enfrentan a situaciones límite, cómo sus familias se desmoronan ante sus ojos y, en algunos casos, cómo logran reconstruirse a partir de las cenizas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las reseñas de series turcas, de los análisis de personajes y de los chismorreos sobre sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a arrancar con una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en la televisión turca y que además cuenta con la participación de Hande Erçel. Me refiero a ***** Senkalkapm****. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, pero que también tiene sus buenos momentos de drama familiar, cuenta con Hande Erçel y Kerem Bürsin como protagonistas. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero que pierde su beca debido a un inversor, Serkan Bolat. Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague su matrícula universitaria. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más complicado, especialmente cuando los sentimientos empiezan a florecer. Pero, ¿dónde entra el drama familiar aquí? Pues bien, la historia de Eda está marcada por un trágico evento: la muerte de sus padres en un accidente. Este hecho la ha dejado al cuidado de su tía Ayfer y la ha llenado de rencor hacia la familia Bolat, a quienes considera responsables de lo sucedido. A lo largo de la serie, Eda debe lidiar con este doloroso pasado y enfrentarse a los secretos que rodean la muerte de sus padres. Además, la relación entre Serkan y Eda se ve constantemente obstaculizada por las intrigas de las familias de ambos, que no aprueban su romance. La tensión entre las familias Bolat y YLDZ es palpable y genera situaciones realmente explosivas. La serie nos muestra cómo el pasado familiar puede influir en el presente y cómo el amor puede ser la clave para superar los obstáculos y sanar las heridas. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante la emisión de la serie, los dos actores se enamoraron y vivieron un romance de ensueño. Aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron en el público fue innegable y Senkalkapm se convirtió en un fenómeno mundial. Ahora, vamos a pasar a otra serie que nos sumerge en un universo de intrigas familiares, secretos oscuros y personajes atormentados. Se trata de ***** Oile Bir Gezer Zamanki ****. Esta serie dramática ambientada en la Turquía de los años 60 y 70, nos cuenta la historia de la familia Akarsu, cuya vida se ve completamente trastornada por las decisiones del patriarca Ali. Ali Akarsu, un capitán de barco, tiene una aventura amorosa con una mujer llamada Caroline. Cuando su esposa, Cemile, descubre la infidelidad, su mundo se derrumba. A partir de este momento, la familia Akarsu se enfrenta a una serie de tragedias que ponen a prueba su unión y los obligan a luchar por sobrevivir. Oile Bir Gezer Zamanki es un drama familiar en toda regla. La serie explora temas como el adulterio, la violencia doméstica, la pobreza, la discriminación y las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Los personajes de la serie son complejos y están llenos de matices, y sus relaciones están marcadas por el amor, el odio, el resentimiento y el perdón. Uno de los aspectos más destacados de la serie es su capacidad para retratar la realidad social y política de la Turquía de la época. A través de las vivencias de la familia Akarsu, podemos conocer de cerca los problemas y las dificultades que enfrentaban los turcos en esos años.
Oile Virgecer Zaman Ki es una serie que te llega al corazón. Te hace reír, hace llorar y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de luchar por lo que crees. Es una serie que no te dejará indiferente. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan explícitamente un drama familiar, sí que tiene elementos muy interesantes relacionados con las relaciones entre padres e hijos, hermanos y cónyuges. Me refiero a ***Kukur***. Esta serie de acción y crimen nos traslada a un barrio peligroso de Estambul, llamado Kukur, controlado por la familia Koval. Los Koval son una familia poderosa que se dedica al tráfico de armas, pero que tienen una regla de oro: no permitir la venta de drogas en su territorio. Cuando un grupo rival intenta hacerse con el control de Kukur, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a su hogar para defender a su familia y su barrio. A partir de este momento, Yamak se ve envuelto en una guerra sin cuartel contra sus enemigos, pero también debe lidiar con los problemas internos de su familia. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer momento. Su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y sus personajes carismáticos la convierten en una experiencia adictiva. Pero más allá de la acción y el crimen, Kukur también es una serie sobre la familia, la lealtad y el sacrificio. La relación entre Yamak y su padre, Idris Koval, es uno de los pilares de la serie. Idris es un hombre duro y autoritario, pero que ama profundamente a sus hijos. Yamak, por su parte, admira y respeta a su padre, pero también tiene sus propias ideas y no siempre está de acuerdo con sus métodos. La tensión entre padre e hijo es constante y genera momentos muy intensos. Además, la relación entre los hermanos Koval también es fundamental en la serie. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad y sus propios problemas, pero todos están unidos por un fuerte lazo de sangre. Juntos deben enfrentarse a sus enemigos y proteger a su familia a toda costa. Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la familia y la importancia de luchar por lo que crees. Es una serie que no te decepcionará. Ahora vamos a hablar de una serie que, a mi parecer, es una joya oculta dentro del catálogo de dramas turcos familiares. Me refiero a ***Kuzey Güney****. Esta serie dramática cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son polos opuestos. Kuzey es impulsivo, rebelde y problemático, mientras que Güney es responsable, ambicioso y exitoso. La vida de los dos hermanos cambia para siempre cuando se ven involucrados en un accidente automovilístico en el que muere un joven. Kuzey asume la culpa del accidente para proteger a su hermano Güney, que tenía una prometedora carrera por delante. Kuzey es condenado a prisión, mientras que Güney queda libre, pero atormentado por la culpa. Cuando Kuzey sale de prisión, debe rehacer su vida y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La relación entre Kuzey y Güney se vuelve tensa y complicada, ya que ambos cargan con el peso del pasado. A lo largo de la serie, los dos hermanos deben aprender a perdonarse a sí mismos y a superar sus diferencias para poder seguir adelante. Kuzey Güney es un drama familiar que te atrapa desde el primer momento. La serie explora temas como la culpa, el perdón, la redención y la importancia de la familia. Los personajes son complejos y están llenos de matices, y sus relaciones están marcadas por el amor, el odio, el resentimiento y la lealtad. La actuación de Kwan Tatl como Kuzey es simplemente espectacular. Logra transmitir a la perfección la angustia, la rabia y la desesperación de un hombre que ha perdido todo. La serie también cuenta con las actuaciones destacadas de Bura Gulsoy como Güney y Öykü Karayel como Cemre, la chica que está enamorada de ambos hermanos. Kuzey Güney es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de las decisiones que tomamos en nuestras vidas y las consecuencias que tienen en nuestro futuro. Es una serie que no te dejará indiferente. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque es un poco más reciente, ha causado sensación por su enfoque en las relaciones familiares disfuncionales y los secretos del pasado. Se trata de ***Yarg***. Esta serie de suspense y drama legal cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal honesto y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y desafiante. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. Ceylin se convierte en la abogada defensora del hermano de Ilgaz, y juntos deben descubrir la verdad detrás del crimen. Yarg es una serie que te mantiene en vilo desde el primer momento. La trama está llena de giros inesperados y los personajes son complejos y están llenos de secretos.
Pero más allá del misterio y el suspense, Yark también es una serie sobre la familia, la justicia y la búsqueda de la verdad. La relación entre Ilgaz y su padre, Metin Kaya, es fundamental en la serie. Metin es un ex policía que ha dedicado su vida a proteger a su familia y a hacer cumplir la ley. Ilgaz admira y respeta a su padre, pero también cuestiona sus métodos y su forma de ver el mundo. La tensión entre padre e hijo es constante y genera momentos muy intensos. Además, la relación entre Ceylin y su familia también es fundamental en la serie. Ceylin proviene de una familia humilde y ha tenido que luchar mucho para llegar donde está. Su familia la apoya incondicionalmente, pero también tiene sus propios problemas y secretos. Yark es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia y la necesidad de luchar por la verdad. Es una serie que no te decepcionará. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los dramas turcos familiares más impactantes y memorables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recapitulando, hemos visto cómo la familia, con sus secretos, rencores y amores incondicionales, es un tema recurrente en las series turcas. Hemos analizado series como Senkalkapm, Oilebir Gezer Zamanki Kukur, Kuzeyguney y Yark, y hemos visto cómo cada una de ellas aborda el tema de la familia de una manera diferente. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus dramas turcos familiares favoritos? ¿Qué series creen que me he dejado fuera de esta lista? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció el vídeo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura turca. Adiós.